La verdad es para mí un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes temas relevantes respecto a la materia de los derechos humanos. Cada día surgen nuevas circunstancias que nos motivan a seguir construyendo cultura del respeto a la dignidad humana. Y como ustedes saben, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos está muy pendiente, muy atenta de todas esas situaciones de probables violaciones a los derechos humanos, pero también tenemos un área muy importante, que es el área educativa, que es el área que construye respeto a los derechos humanos. Y hoy tenemos un gran invitado que llegó a nuestra institución y queremos conocerlo y queremos compartirlo con ustedes porque la preparación de todos nuestros jóvenes es de gran importancia hoy en día. Hoy en día nos dicen que entre mejor preparado estés, más oportunidades vas a tener y bueno, pues nos damos cuenta que de alguna manera es cierto. Y qué grande es también que cuando salen a otros países, cuando cruzan frontera y realizan algún tipo de posgrado, algún tipo de estudio, regresan a su tierra y bueno, pues vienen a aportarnos algo de lo aprendido, algo de lo adquirido en otro país. Entonces, bueno, pues está aquí con nosotros el maestro en Derechos Humanos, Alberto Cisneros Mendívil. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Muchísimas gracias, Bere. Gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad de estar aquí, platicarles, como tú bien lo dijiste, de mi experiencia, del por qué quise regresar aquí a Durango y por qué tengo esas ganas también de aportar de todo lo que yo aprendí fuera, venir aquí a Durango o en México o en otros estados y poder hacer algo también mejor y poder trabajar por un México muchísimo mejor. Muchas gracias, de verdad te agradezco este espacio, que te hayas dado el tiempo de compartirnos y bueno, pues de conocer este lugar. Ojalá te sientas muy cómodo y podamos disfrutar de esta charla. Y bueno, pues para empezar, para abrir un poquito el tema y romper un poquito el hielo, conocernos un poco más y que te conozcan del otro lado, Alberto. Platícanos quién es Alberto Cisneros, por favor. Platícanos lo que quieras compartirnos de ti. Aquí estamos. Claro que sí, te platico, como ya bien lo mencionaste, mi nombre es Alberto Cisneros Mendívil, yo soy egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de aquí de la Universidad Juárez y soy maestro en Derechos Humanos por la Universidad de Curtin University, que es en Western Australia, en la ciudad de Perth. Una maestría de 3 años que la verdad me trajo muchísimos conocimientos nuevos, muchísimas experiencias también laborales, y sobre todo me ayudó a perfeccionar mi nivel de inglés y pues vengo aquí con todas las ganas de poder aplicar todo lo que aprendí allá aquí en Durango y poder aportar, ¿verdad?, para este fortalecimiento en materia de derechos humanos. Perfecto. Oye, realmente la materia de derechos humanos ha cobrado muchísimo auge. Bueno, acá en México, ya ahorita nos platicarás el panorama en el exterior. Pues a partir de la reforma de junio de 2011, donde se reforma nuestra Constitución política y ahora pone en la punta el respeto a los derechos humanos. Nos dice, bueno, todas las autoridades tienen la obligación de respetar y promover los derechos humanos. Ya están en la parte central del sistema jurídico de nuestro país. Entonces, eso es algo, pues, para México un gran avance, pero lo hicimos hasta junio del 2011. Y bueno, pues tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos, como tú perfectamente la has de conocer. ¿Cuántos años nos tardamos del 1948 a junio del 2011? Pero antes así de adentrarnos a eso, platícanos, pues, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar esta maestría en Derechos Humanos? ¿Qué fue lo que te dijo a ti? Pues tienes que indagar más en eso. Te voy a ser sincera, yo soy todavía de una generación más anterior a la tuya, no te voy a decir cuántos años, pero pues a mí cuando yo estudié Derecho, también en esa bonita Facultad de Derecho donde tú estuviste, pues no tenía la materia de Derechos Humanos. Yo todavía vengo con la formación anterior, donde veíamos pues esta parte muy estructural de que la Constitución estaba en la cúspide y pues de ahí se desprendían todas las demás leyes. Entonces veía derecho constitucional que todavía está, pero nos hablaban de garantías individuales. Y hoy en nuestro país pues eso cambió. ¿A ti ya te tocó este nuevo sistema donde ya te hablaron de derechos humanos en la facultad? Fíjate que cuando yo entré todavía tenía la materia de garantías individuales, pero se estaba empezando a implementar la palabra de los derechos humanos.
Entonces Ok. se pudiera decir que yo lo aprendí primero con garantías individuales Ok. y luego ya se fue transformando con derechos humanos, pero yo sí lo aprendí así como tú también, todavía Ah, me ok. tocó. Entonces todavía te tocó pues Sí, esa pero estructura. sí tuve una materia en derechos humanos Ah, también. ok, ok. Entonces, ¿cómo surge esa inquietud que tú dijiste, yo me tengo que poner a investigar más sobre esto, yo tengo que aprender más sobre derechos humanos? ¿Qué fue lo que te dijo Claro. o cómo te llegó ese mensaje? Pues mira, yo siempre, la verdad, me he caracterizado como una persona que le interesa mucho la justicia social y la Ok. equidad, siempre. Y cuando yo por primera vez tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos, que fue cuando yo estuve trabajando ya por un tiempo y también estuve estudiando, me di cuenta sobre todo de la fricción que existe todavía entre el pueblo de los Estados Unidos y entre el pueblo mexicano también. Ok. Y luego, aparte también el estar enterado en las noticias o en los videos que pasaban sobre los migrantes que venían de México a Estados Unidos y que Estados Unidos les ofrecía asilo a algunos o que no eran bien tratados. Llegué a ver unos videos también muy horribles de cómo trataban sobre todo a los niños migrantes que venían de otros lugares de México, inclusive de Sudamérica, Estados Unidos, y me di cuenta de que yo quería dedicarme a eso, a defender una causa social, no solamente de niños, niñas y adolescentes. A mí me encanta todo el tema de los derechos humanos, los derechos de los migrantes, los derechos de los grupos LGBT también, de los pueblos indígenas. Entonces, como una competencia o como un valor mío que es la justicia social, pues quería encontrar algo que estuviera relacionado a ese tema en cuanto a derecho, y fue precisamente los derechos humanos. Ok, ok, entonces bueno, pues después de que tú ves una realidad tan terrible, Sí. tan aterradora que, bueno, decimos, pues se supone que ya hemos superado toda esa parte de la exclusión, toda esa parte del rechazo social, pero vemos que las realidades del abuso, de la exclusión, son muy, muy presentes. Y me pone muchísimo a pensar. Nosotros en algún momento trabajamos con unos videos que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues ya tú sabes, la Declaración Universal dice pues que la esclavitud en nuestro país está prohibida. Entonces hay un video donde van un grupo de niños a un museo y ven cómo trataban a los esclavos hace muchísimos años atrás. Y entonces una alumna le pregunta a su maestra, le dice, maestra, ¿y esto todavía sigue pasando? Entonces la maestra se queda en shock. Sí, no supo qué responderle. No supo, porque ella dijo, ¿qué le digo? ¿La realidad, La realidad o lo que debe ser, lo que estamos buscando que sea? Entonces, esos temas que a ti te llamaron la atención, la justicia social, que es uno de los valores que protege mucho los derechos humanos, pues me lleva a este video completamente, y creo que tuviste un motivante muy grande para adentrarte al estudio de... Y bueno, pues a mí me gustaría que nos platicaras, en ese sentido, te fuiste, iniciaste tu posgrado y abriste este panorama que es muy grande de los derechos humanos, cumplió tus expectativas, te llenaste de ese conocimiento, de ver esas polarizaciones de la realidad y de lo que debemos de hacer o lo que estamos buscando hacer. Claro. Fíjate que sí cumplió mis expectativas y mucho más, porque cuando yo decidí aplicar para una maestría ya lo tenía bien claro, que era una maestría en derechos humanos. Okay. Pero sobre todo el proceso de seleccionar la universidad, seleccionar el país, seleccionar el lugar donde iba a estudiar mi maestría, fue también un poco complicado, pero al final de cuentas yo creo que la decisión que tomé de irme a Australia fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque yo anteriormente había aplicado para la Universidad de University College of London en Inglaterra, luego también apliqué en University of Aberdeen en Escocia y aquí en Curtin University en Australia, y en las tres me aceptaron, las tres. Entonces imagínate esa parte de tener las tres aceptaciones por parte de las universidades y no saber cuál. Te soy honesto, al principio Australia era como la opción más lejana, precisamente por lo lejano que está de México. Sí. Entonces yo quería explorar primeramente las primeras dos. Y por diferentes razones elegí Australia, y que, como te repito, fue la mejor decisión que pude haber tomado. El curso fue muy interesante y sobre todo viví en una comunidad diversa.
y que también el salir de México e ir a otros países, a estudiar también en esos países, te abre mucho la perspectiva, te abre tu concepto. Yo siento que cuando yo salí de México tenía un concepto muy pequeño, así de este tamaño, muy pequeño, pero ya te das la oportunidad de conocer otras culturas, de convivir con ellas, de adaptarte a ellas y de aprender de todo lo que puedas mientras estás fuera, te abre ese contexto. Entonces yo creo que eso me abrió también, sobre todo en muchísimas ideas que yo tenía desde pequeño, a cómo desafiar ideas con las que yo crecí, que ya ahorita como está el mundo de modernizado, ya no empatan. Entonces eso también me ayudó muchísimo a desafiar. Sabes que a lo mejor que decía, pues en México pasa, pero es que mira en otros países y ellos pueden vivir bien, ellos se siguen modernizando y siguen dando pasos hacia adelante, por ejemplo, también de seguridad, en materia de educación, que es el que más me llamó la atención en Australia como país de primer mundo. Pero sí, yo creo que el haber convivido con personas que venían de otros países, con personas con diferentes ideologías, diferentes preferencias también, de diferentes razas, de diferentes rubros, eso me hizo abrir mi mente y decir, pues es que a final de cuentas todos somos iguales, y no porque él venga de otro país es más o menos que el que está aquí estudiando, entonces todos somos iguales. Entonces ahí fue donde empezó mi concepto de la equidad, de la igualdad para todos. Y en cuanto a las materias que yo llevé allá, yo creo que fueron las adecuadas, me gustaron todas. Fue al principio un reto porque pues obviamente venían como en un inglés más avanzado, pero precisamente por mis ganas de salir adelante y porque quería de verdad graduarme de esta maestría, me dediqué al 100% a estudiar, a leer, a platicarlo también y a perfeccionarlo, y es por eso que me pude graduar y también me gradué con un desempeño académico alto. ¡Wow! No, hombre, felicidades. Qué maravilloso que poderte escuchar de viva voz, poderte conocer, sí. Porque, bueno, pues no tenía el gusto de compartir y darme cuenta, pues, que esta inquietud por construir un mundo mejor, porque definitivamente, a final de cuentas, buscas esa preparación para aportar algo a tu entorno, a tu mundo, y creo que es uno de los objetivos, ¿verdad? Construir entornos mejor para todos y todas en nuestros espacios. Y bueno, platícanos un poquito, ya que te adentraste a lo que fue la maestría, platícanos un poquito de la currícula de tu posgrado, cuáles fueron las materias que más te gustaron, cuáles fueron pues las que más te dejan y que crees que puedes aplicar mejor acá en nuestro país. Fueron alrededor de 12 materias. Sí, creo que fueron entre 12 o 13 materias. No me acuerdo del nombre de todas las materias, pero de las que yo me acuerdo, y las voy a pronunciar en inglés porque a la hora no existe una traducción, no pudiera ser, pero no sonaría tan profesional. Hay una que se llama Community Education y Consciousness Raising, que es precisamente en esta materia donde aprendes que el poder o la herramienta que puede hacer cambiar a un mundo o hacerlo próspero es la educación. Por eso se llama Community Education, y cómo promover esa educación para que llegue a todos los grupos de la sociedad, no solamente a los que tengan pues más oportunidades, exactamente, sino que llegue a todos los rincones del país. Por ejemplo, ahí en ese país te comento, existen muchísimas poblaciones que viven lejos de la ciudad capital, que probablemente vivan a 3 horas para llegar a la ciudad, pero allá es tan avanzado de que inclusive en esas partes remotas de Australia llevan la educación a través de las computadoras, llevan también la educación a través de las tablets, y digamos que una comunidad que viva como a 1 hora más o menos, como a 45 minutos de la escuela más cercana, existe el transporte público diseñado precisamente para llevar a esos estudiantes, niños y adolescentes a la escuela, y que precisamente no dejen la escuela, porque ahí es un país donde le apuesta todo por el todo la educación, todo por el todo. Entonces les provee a los niños herramientas para que no dejen de estudiar, y sobre todo a los padres de familia también les dan como tipo clases de educación para que la educación no solo quede a manos de las instituciones educativas, sino que también quede a manos de los padres, porque a final de cuentas los niños también aprenden de los padres, no le pueden dejar todo el tema de la educación a las escuelas. Entonces en el tema de educación es muy interesante esa parte. Dentro de esa materia que vi, también vi una materia que se llama Instrumentos y Instituciones, que precisamente cuando existe alguna
pues alguna queja, saber cuál es la institución que es la encargada de esa, cuál es la institución, por eso es el nombre de la institución y cuál es el instrumento, qué convención o qué tratado o qué ley es la que vas a utilizar para precisamente llevar a cabo ese caso. Hay otra materia que también era sobre activismo. Ok. Y también cómo son tan importantes, la verdad, esos grupos para precisamente darse a escuchar y para que la gente también los entienda y que les diga de que también hay pues derechos humanos para ti, o sea, no porque tengas otra preferencia no tengas derechos, donde todo mundo tiene, o diferentes razas, que no haya ninguna discriminación por la edad, por el idioma tampoco. Ok, ok. No, pues ahí están las carreras más relevantes, las materias que más llaman la atención y bueno, que tienen muchísima aplicabilidad en el día a día. Bueno, apostarle a la educación yo creo que es una manera de hacer crecer el país, es una manera de lograr seres humanos que le sigan aportando cosas positivas a esa comunidad. Y bueno, pues un ejemplo para México también, porque hoy en día vivimos en la pandemia muchísimas situaciones donde las comunidades lejanas nos platicaron de salud, de Secretaría de Educación precisamente, que donde no había internet, donde no podían llevar smartphone, donde no había tablets, donde no había laptops, trabajaban con unos cuadernillos. Entonces fue la forma en la que sacaron ese ciclo escolar donde nos fuimos completamente a nuestras casas y no pudimos estar en contacto. Luego te tocó vivir la pandemia allá. ¿Sí? ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? ¿Cómo fue allá esto? Pues no me lo vas a creer, pero la verdad a mí no me tocó pandemia del lado de donde yo estuve. Porque el estado, que es Western Australia, está ubicado en el este de Australia. Ajá. Y fue el único estado que precisamente cuando se dio el brote de COVID, cerraron inmediatamente fronteras. Es decir, que ninguno de los otros estados que conforman Australia podían entrar a ese estado, ni tampoco otras personas de otros países más que los que fueran residentes de ese estado donde estaban. Okay. Entonces estuvimos como 700 días sin ningún caso de COVID. Estuvimos 700 días en las cuales no hubo restricciones. Sí se implementó al principio como un mes aproximadamente de aislamiento para precisamente verificar que no había casos en la comunidad que lo pudiera esparcir y no hubo ni uno solo. Wow. Entonces, precisamente por eso el gobierno decidió levantar las restricciones y seguimos adelante. Seguimos adelante esos 700 días. La verdad no sufrí como me imagino que muchos sufrieron en México y en otros países, la verdad. Sí, las noticias cuando yo las veía, cuando platicaba con mis papás y con mis amigos, de que sí me decían que estaba muy, muy fea la situación aquí, sobre todo en México y aquí en Durango más. Ajá. Y pues cuando me preguntaban siempre, porque todos me preguntaban, ¿y cómo vas con el COVID allá? Y así, entonces pues yo les respondía, es que yo, o sea, no tuvimos cubrebocas más que como un mes aproximadamente. Okay. Entonces empezaron a llegar las vacunas. Entonces lo que hizo el primer ministro allá en este estado, que podría ser lo equivalente al gobernador aquí en los estados de México, fue que cuando empezaron a llegar las vacunas, empezaron a vacunar pues, a los adultos mayores y así se fueron riesgo. Hasta llegar con nosotros. Yo como fui estudiante fui de los últimos en vacunarse, pero no tenía la verdad ninguna preocupación porque no había casos de COVID. Obviamente sí estábamos cuidándonos, pero no había necesidad de utilizar cubrebocas, no había necesidad de por ejemplo, los lugares pequeños de que nada más 5 personas, no había nada de eso. Me imagino que en los hospitales sí había un poco más de cuidado. Claro. Ahí sí tenían sus precauciones de, pues, como 2 o 3 personas que podían entrar a visitar a un paciente, ahí sí utilizaban cubrebocas al principio, pero luego llegaron como al 95% de la población vacunada, que fue precisamente como febrero de este año 2022, y ya fue cuando levantaron las restricciones y ya empezaron a llegar personas de otros estados de Australia y también de otros países, y ya fue cuando empezamos a tener casos de COVID, okay. Pero eran casos, al principio era de un caso cada semana o 2 casos cada mes, una cosa así. Sí, una incidencia muy una distanciada. incidencia ándale. Pero también empezaron a ir creciendo ese número, o sea, sí fue creciendo el número,
pero el cometido del primer ministro se logró, que era porque él sabía que en algún momento iba a tener que levantar las restricciones. Claro. Y al momento de hacer eso, él quería que la población de acá estuviera preparada y la verdad sí le funcionó muy bien el plan. Me impresionó la manera de cómo implementaron todo eso, la agilidad, la inteligencia, cómo manejaron desde principio a fin todos esos casos y sobre todo la educación que tuvieron las personas que vivimos ahí de hacer caso, en los lugares pequeños o los lugares reducidos, cierto número de personas, utilizar el cubrebocas, aunque estuvieras fuera, te daban nada más como una hora cuando empezó el primer mes de aislamiento, una hora fuera, pero con el cubrebocas, pero si practicabas algún deporte como la bicicleta o corrías exhausto, un deporte exhausto, sí te podías remover el cubrebocas. Okay. Pero fue muy bien planificado, muy bien ejecutado ese programa o ese plan. Entonces también fue como resultado de la disciplina de la misma de la gente. educación, exactamente. Que se logró eso. Así es. Bueno, pues ya un aprendizaje Sí. también para nuestro país, de cómo en países del primer mundo lo manejaron. Bueno, otra pregunta, y ya casi para cerrar la charla, nada más antes quiero preguntar, me faltan dos, te quiero hacer dos preguntas más. Una es, ¿tú viviste en tu experiencia en el exterior alguna situación de discriminación hacia tu persona por ser mexicano, por ser extranjero? ¿Sí? Fíjate que a mí personalmente nunca me ha tocado vivir ninguna situación como esa, ni en Estados Unidos, que estuve viviendo 2 años, ni los 3 años en Australia. Nunca me tocó que me hicieran alguna discriminación, que porque era mexicano, que porque era latino, que porque no hablaba inglés, nunca. Obviamente sí hay gente que hace esos como chistes, ¿verdad? De los mexicanos, porque hay un estado ya que se llama Victoria, que dicen que es como los mexicanos, de que nadie los quiere porque están ellos precisamente en el sur del estado y ellos son los que quieren ir arriba porque es donde, por ejemplo, cuando fue lo del COVID, ellos querían irse a los estados de más arriba, como el territorio del norte y así. Ah, ok. Entonces le decían, son como los mexicanos, o sea, que era el territorio del norte de Australia donde estaba mejor la situación del COVID, y en Victoria, que era donde estaba en Melbourne, que era donde estaba peor. Entonces todos se iban hacia arriba. Entonces por eso hicieron la comparación de México con Estados Unidos. Okay. Pero personalmente nunca me tocó, así que me discriminaran, no, más bien era lo que uno siente al principio. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en una firma de abogados que es una de las más prestigiosas de ahí del estado, yo era el único latino, era el único mexicano, y son precisamente esas como ideologías que tú mismo te haces pequeño porque no sabes hablar bien inglés, que porque no eres de Inglaterra, que porque no eres de todos esos países del Reino Unido. Entonces, pero eso es más personal tuyo, más de tu mente, que tú mismo lo vas trabajando hasta que lo aceptas y dices, sí, seré el primer latino o mexicano a trabajar aquí, pero qué bueno. Sí, pero qué bueno que estoy aquí, y la verdad sí fue un desafío, porque a todos los lugares que volteaba a ver, pues personajes de Australia, de Inglaterra, de Escocia, y yo era el único así mexicano. Entonces sí fue un desafío al principio, pero lo superé y me fue muy bien, gracias a Dios. Wow, excelente, ¿no? Pues qué maravilloso que nos puedas compartir tu testimonio y bueno, pues especializándote en una materia que nos encanta de este lado, una materia por la que estamos trabajando para que la información respecto al tema de derechos humanos esté en la mano de todas y todos. Y bueno, pues ya para cerrar, yo quisiera que nos platicaras o que nos compartieras algo que tú digas, tengo que decirlo en esa charla. No me puedo ir de esa grabación en CDH TV Durango sin antes compartirles esto. Te escuchamos. Claro que sí. La verdad, me gustaría comentar en este espacio que la verdad la experiencia que yo viví fuera fue una de las mejores experiencias que he vivido hasta ahorita, que todo lo que aprendí ha sido la verdad muy interesante, y que es precisamente por lo cual yo decidí venir aquí a Durango para poder aportar también de todos los conocimientos y la experiencia que adquirí fuera, para que también aquí México y Durango se enriquezca, no solo de mí, sino también de otros jóvenes que han tenido, ¿verdad?, la oportunidad de poder viajar fuera, que también se pudieran dar de eso, de todo lo que adquirieron allá, dar de eso a México y dar de eso pues a Durango en mi caso,
porque también pues aquí nacimos. Entonces, si estamos, por ejemplo, viendo y a través de los análisis comparativos, yo pudiera decir muchísimos análisis comparativos en cuanto a la educación en Australia y aquí en cuanto en el tema financiero, en el tema de la educación ambiental, que son muy avanzados ellos, y que precisamente como ya tengo esa experiencia o ese conocimiento, me encantaría poder implementarlo aquí. También traigo muchas ideas frescas para poderlas llevar a cabo aquí en Durango, en esos temas que antes mencioné. Y pues la verdad, invitar a la gente también a que si están interesados en el tema de los derechos humanos, pues, que la verdad que sepan todos que todos somos iguales, que no debe haber ninguna discriminación por raza, por género, por religión, por preferencia sexual, nada de eso. Todos somos iguales, y yo, como uno de mis pilares, que es la justicia social, me encantaría poder tener la oportunidad de colaborar, pues por ejemplo aquí en estos espacios de la Comisión de Derechos Humanos, o en cualquier otra área donde yo pueda ejercer y ejecutar esos conocimientos que yo adquirí, esa experiencia. Y también pues agradecer sobre todo la oportunidad que me dieron de venir acá. Si me dan la oportunidad, me encantaría volver a regresar nuevamente a comentarles más a detalle de muchas ideas que yo tengo en mente, de cómo pudiera hacer un buen equipo con la gente de aquí de Durango, y sobre todo pues tener la oportunidad de realizarlo. Muchas gracias Alberto. Seguramente no será la última vez que te tengamos por acá, será un gusto que nos compartas de todo eso aprendido, tantos temas que están relacionados con lo que nosotros trabajamos día con día. Realmente pues la tarea primordial, o una de las tareas principales de este organismo protector de los derechos humanos, pues es la promoción y la difusión de los derechos humanos. Y a través de tu voz, a través de tu juventud, a través de esa experiencia que traes desde este posgrado en el extranjero, sé que podemos construir un mensaje muy bueno para aportarle a esto. Entonces, claro, te agradezco tu tiempo. No, muchísimas gracias, Bere, por la oportunidad. Gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias, sigan atentos para las siguientes cápsulas que les estaremos preparando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través de CEDH TV Durango. Gracias.